¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los antepasados de Jesús y qué papel jugaron en su historia? Hoy exploraremos un personaje poco conocido, pero profundamente intrigante. Ana, la abuela de Jesús, una mujer cuyo nombre aparece en los evangelios apócrifos. Aunque los textos canónicos apenas la mencionan, en los relatos apócrifos, Ana emerge como una figura de fe y fortaleza, un pilar en la vida de María, la madre de Jesús. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir detalles asombrosos y poco conocidos de esta historia llena de devoción, sacrificio y un propósito divino. En la antigua Judea, en una época donde las mujeres a menudo eran relegadas al silencio, Ana fue una excepción. Según los evangelios apócrifos, que incluyen textos como el protoevangelio de Santiago, Ana y su esposo Joaquín vivían en una pequeña aldea y compartían una vida de oración y obediencia a las leyes de Dios. Sin embargo, su vida no estaba exenta de desafíos. A pesar de años de matrimonio, Ana no lograba concebir un hijo. En una sociedad donde la fertilidad era considerada una bendición divina, Ana sufrió la vergüenza y la presión de no poder traer un hijo al mundo. Este relato nos lleva a imaginar cómo Ana, con una fe inquebrantable, suplicaba a Dios en silencio, susurrando plegarias en la oscuridad de la noche. ¿Qué habría sentido cada vez que observaba a otras madres acariciar a sus hijos, anhelando tener esa misma experiencia? Fue precisamente en esa angustia profunda que algo extraordinario comenzó a ocurrir. Una noche, después de años de fervientes plegarias, Ana tuvo una revelación. En el silencio de su hogar, se dice que escuchó una voz, una presencia divina que la llenó de esperanza. Aquella voz le prometió algo maravilloso, que Dios había escuchado sus oraciones y que pronto tendría una hija, una niña que sería bendecida y destinada a una misión única en la historia de la humanidad. Al día siguiente, cuando Ana le compartió la visión a Joaquín, ambos sintieron una mezcla de asombro y gratitud. No era común que personas de su avanzada edad concibieran hijos, pero su fe era tan grande que no dudaron ni por un segundo. A partir de entonces, ambos dedicaron su vida y cada momento a agradecer y honrar a Dios por la promesa de una nueva vida en su familia. Con el paso del tiempo, Ana efectivamente quedó embarazada, y aquel hecho fue considerado un milagro en su comunidad. La gente no podía entender cómo una pareja mayor había logrado concebir, pero aquellos que los conocían sabían que su fe había sido puesta a prueba y finalmente recompensada. Fue entonces cuando nació María, una niña rodeada de amor y devoción que desde muy temprana edad mostró una profunda sensibilidad espiritual. A lo largo de la infancia de María, Ana se convirtió en su guía y mentora. Aunque la sociedad de la época limitaba las enseñanzas que las mujeres podían recibir, Ana le transmitió a su hija todo lo que sabía sobre las Escrituras y la oración, preparándola para un destino que aún ni ella misma comprendía. Se dice que Ana enseñaba a María a amar a Dios y a vivir de manera piadosa, y estas enseñanzas serían una base fundamental en la vida de la joven. Conforme María crecía, Ana notaba en su hija una luz especial, un carisma que no era común en otros niños de su aldea. Las enseñanzas que Ana le transmitía parecían resonar profundamente en el corazón de la niña, como si desde pequeña estuviera preparada para una misión divina. Ana inculcaba en María la importancia de la humildad, la compasión y la devoción a Dios, valores que formarían la base de su carácter y que serían esenciales para el papel que más tarde desempeñaría. Ana y Joaquín, conscientes del milagro que había sido concebir a María, habían hecho una promesa a Dios. Cuando su hija llegara a cierta edad, la llevarían al templo para que fuera consagrada y sirviera al Señor. Según el protoevangelio de Santiago, Ana cumplió con esta promesa cuando María tenía tan solo 3 años. Imagina la escena.
Una madre que, después de tantos años deseando un hijo, se despide de su pequeña en el templo, entregándola a Dios con una mezcla de amor y sacrificio, confiando plenamente en que este era el plan divino para su hija. Este acto de fe de Ana no solo marcó la vida de María, sino que también dejó una profunda enseñanza para quienes la rodeaban. En una época donde las mujeres rara vez eran vistas como figuras influyentes, Ana demostraba que una madre piadosa y decidida podía cambiar el curso de la historia, no solo a través de sus actos, sino también al preparar a sus hijos para grandes misiones. Con el paso de los años, María creció en el templo, dedicándose a la oración y la meditación. Sin embargo, Ana nunca perdió el vínculo con su hija. Continuaba orando por ella, deseando que su vida estuviera siempre guiada por Dios. Aunque la Biblia no da detalles sobre el tiempo que Ana vivió para ver el desarrollo de María, los evangelios apócrifos sugieren que la fe y el amor de Ana influyeron profundamente en María, forjando su carácter y preparándola para el día en que recibiría el mensaje del ángel Gabriel. En esos textos, Ana es recordada no solo como la madre de María, sino como una mujer que, a través de sus sacrificios y enseñanzas, ayudó a plantar las semillas de la fe en el linaje de Jesús. Ana fue una abuela cuya historia, aunque oculta en gran parte, fue crucial para la preparación de la Madre de Cristo, convirtiéndose en un eslabón esencial en la cadena que culminaría con el nacimiento del Salvador. Aunque el destino de Ana no está completamente registrado en los textos, la tradición cristiana la recuerda como una figura venerada y respetada. En el corazón de aquellos que han estudiado los evangelios apócrifos, Ana es vista como una mujer cuya vida, llena de fe y sacrificio, contribuyó de manera esencial a la historia de la redención. Su historia nos recuerda que incluso aquellos cuyas vidas parecen humildes y simples pueden desempeñar un papel trascendental en los planes de Dios. Imaginar a Ana en sus últimos días es imaginar a una mujer plena de paz, rodeada del cariño de quienes la conocieron. Aunque quizás no vivió para presenciar los eventos que rodearon a su nieto Jesús, Ana partió de este mundo con la certeza de haber cumplido su misión. Había entregado a María al servicio de Dios y con eso había cerrado un ciclo de amor, fe y dedicación. A través de Ana, vemos un legado de devoción que se transmite de generación en generación, llegando hasta María y posteriormente a Jesús. Su historia representa la importancia de la fe familiar y el valor de los sacrificios silenciosos que muchas veces quedan en las sombras, pero que sostienen los eventos más grandes de la historia. Ana, aunque no fue testigo del ministerio de su nieto, dejó un legado de fe y esperanza que resonaría a través de las generaciones. Su historia, transmitida en susurros y textos poco conocidos, se convirtió en una inspiración para muchas mujeres y hombres de fe. En el contexto de su época, Ana era una mujer sencilla que vivía una vida ordinaria, pero sus actos de amor y devoción la elevaron a un papel extraordinario en la narrativa de la salvación. Los relatos apócrifos nos muestran a Ana como una figura de una fortaleza espiritual única, cuya vida y enseñanzas influenciaron profundamente a María. Se dice que cada vez que María enfrentaba un desafío en su vida, recordaba las palabras y el ejemplo de su madre. Ana le enseñó a enfrentar las pruebas con paciencia y confianza en Dios, un consejo que María llevaría en su corazón al aceptar su propio destino como la madre del Mesías. Incluso hoy, muchos encuentran consuelo en la historia de Ana, recordando que la fe constante, aunque no siempre visible, puede marcar la diferencia en los momentos cruciales de la vida. Su vida es un recordatorio de que no es necesario ocupar un lugar central para cumplir una misión significativa. A veces los roles más discretos son los que tienen un mayor impacto. La historia de Ana, la abuela de Jesús, no solo es un testimonio de fe, sino también un reflejo de las virtudes que siguen inspirando a creyentes de todas las generaciones. A través de su amor incondicional y su devoción, Ana no solo fue madre y mentora de María,
sino que también fue el origen de una herencia espiritual que culminaría con el nacimiento de Jesús, el Salvador. En muchos lugares del mundo, Ana es venerada como santa y se la recuerda en días de celebración que honran su legado. Los fieles encuentran en ella una guía, una mujer que, en su humildad y fe, representa el valor de la maternidad, la paciencia y la fortaleza. Las generaciones posteriores han mantenido viva su historia y su figura se ha convertido en un símbolo de la importancia de aquellos que, aunque no ocupen los papeles principales, son fundamentales en el gran plan de Dios. Cuando reflexionamos sobre Ana, podemos vernos a nosotros mismos en su historia. Cada uno de nosotros puede, en su propia vida y a su manera, dejar una huella profunda en aquellos que nos rodean, incluso si nuestras acciones parecen pequeñas o nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Ana nos enseña que, con fe y dedicación, todos podemos ser parte de algo más grande, algo que quizás ni siquiera podemos ver o comprender en el momento, pero que en algún punto dará frutos. Si te conmovió la historia de Ana y deseas continuar explorando más relatos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Dale un me gusta si te ha inspirado este relato y comparte este video para que otros también descubran el legado de esta maravillosa mujer. Gracias por acompañarnos hasta el final y no te pierdas el próximo video donde seguiremos desentrañando las historias ocultas en los textos sagrados. Hasta la próxima.